Hola, buen día, niños y niñas. Les habla Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente. Hoy nuevamente tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante del primer ciclo de educación básica, específicamente de tercer grado, que corresponde al área curricular de matemáticas y a la unidad número 11, longitud. Lección 2, midamos en kilómetros. El contenido que veremos hoy es representar la longitud con notación decimal. Y el objetivo o lo que aprenderemos es a representar la longitud con notación decimal. Este contenido lo encontramos en la página 103 del cuaderno de trabajo y la página número 135 de la guía del maestro. En la clase del día de ayer, niños y niñas, aprendimos a convertir las unidades entre metros y kilómetros. Recordaremos un poco. Nos piden convertir 1250 metros a kilómetros. Para ello necesitamos auxiliarnos de la tabla de las unidades. Y ayer decíamos que para convertir entre kilómetros y metros sirve la tabla de 4 casillas como la que ustedes observan. Representaremos la longitud que se nos está dando, que son 1250 metros, en la tabla de las unidades y nos va a quedar de la siguiente manera. Observen la separación entre los kilómetros y los metros. Esta parte de aquí me representa los kilómetros y esta parte de aquí me representan los metros. Por lo tanto, puedo decir que 1250 metros es igual a 1 kilómetro 250 metros. Recuerden que nosotros podemos leer la tabla de la siguiente manera. Leerla utilizando dos unidades, o sea, los kilómetros y los metros, o leerla utilizando una sola unidad, que son los metros. O sea, 1 kilómetro 250 metros. O podemos leerla de la siguiente manera. 1250 metros. Recuerden, para convertir entre kilómetros y metros sirve la tabla de las unidades de 4 casillas. Vamos a representar la longitud con el punto decimal. ¿Cómo se puede escribir 1 kilómetro 357 metros en kilómetros? Necesitamos auxiliarnos de la tabla de las unidades de 4 casillas. Representaremos en la tabla la longitud que se nos está dando. 1 kilómetro 357 metros. Cuando se usa solamente la unidad de kilómetros, la parte de metros es la cantidad que no alcanza a kilómetros. Poniendo el punto decimal se puede representar con kilómetros. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Observemos. Hemos separado los kilómetros y los metros con el punto decimal. Podemos representar entonces 1 kilómetro 357 metros de esta forma, expresado ya en kilómetros. Pero lo leemos como 1 kilómetro 357 metros. Represente las siguientes longitudes en kilómetros. Nos piden que representemos 2 kilómetros 700 metros en kilómetros. Para ello, vamos a auxiliarnos de la tabla de las unidades de 4 casillas.
escribiremos la longitud que se nos están dando en la tabla, 2 kilómetros 700 metros. Para poder nosotros expresar eso en kilómetros, separamos con punto decimal los kilómetros de los metros y nos queda de la siguiente manera. 2 kilómetros separamos con punto decimal 700 metros. Así lo podemos representar en kilómetros, pero esto se lee 2 kilómetros 700 metros. En el siguiente problema nos piden que expresemos en kilómetros 5 kilómetros 43 metros. Entonces, utilizando la tabla de las unidades, vamos a escribir esa longitud en la tabla. 5 kilómetros 43 metros. Hay que tener cuidado acá. ¿Dónde vamos a colocar ese 43 si tenemos 3 casillas? ¿Dónde? Les pregunto, chicos. Ah, muy bien, es correcto. Colocaremos el 43 de la siguiente manera, así como lo observan ustedes ahí. Ahí tengo representado 5 kilómetros 43 metros. Entonces, queremos nosotros expresar eso en kilómetros. Nos quedaría de la siguiente manera. Recordemos que para expresarlo en kilómetros separamos los kilómetros de los metros con el punto decimal y de esta manera pues podemos representarlo en kilómetros. Pero lo leemos 5 kilómetros 43 metros. Continuamos representando longitudes en kilómetros. Nos piden ahora que representemos 3 kilómetros 8 metros en kilómetros. Utilizando la tabla de las unidades de 4 casillas, escribiremos la longitud que se nos está dando en la tabla. 3 kilómetros 8 metros. Pero les pregunto, niños y niñas, ¿dónde voy a escribir estos 8 metros? Si acá tengo 3 casillas en la unidad de los metros. Hay que tener cuidado con el 0. Entonces, niños, ¿dónde escribimos ese 8? Es correcto, tenemos que escribirlo ahí donde ustedes observan. Nosotros podemos agregar 0 acá y también agregar 0 acá y estaría correcto. Pero cuando estamos representándolo en la tabla, no es necesario escribirlo. Lo que se nos pide es que escribamos o representemos 3 kilómetros 8 metros en kilómetros y nos quedaría de la siguiente manera. Separemos los kilómetros de los metros utilizando el punto decimal. 3 kilómetros 8 metros. Observen que cuando nosotros vamos a representar en kilómetros, aquí sí forzosamente tenemos que agregar los ceros. Por lo tanto, así nos queda representado 3 kilómetros 8 metros en kilómetros. Y lo leemos como 3 kilómetros 8 metros. Ahora nos piden que representemos 6 kilómetros 154 metros en kilómetros. Utilizando nuevamente la tabla de las unidades, representaré esa longitud en la tabla. 6 kilómetros 154 metros. Expresemos eso en kilómetros. Para ello entonces separamos los kilómetros de los metros utilizando el punto decimal. Y aquí tenemos representado
6 kilómetros 154 metros en kilómetros. Y lo leemos como 6 kilómetros 154 metros. Represente las siguientes longitudes en metros. 3 metros 45 centímetros. En el caso de metros y centímetros, la cantidad de las casillas es diferente que kilómetros y metros, porque 100 centímetros es igual a 1 metro. Observemos, representamos los metros y acá tenemos representados los centímetros. Noten ustedes que esta es una tabla de 3 casillas. Cuando nosotros estamos representando entonces de metros y centímetros, utilizaremos una tabla de 3 casillas. Representaremos la longitud que se nos da, 3 metros 45 centímetros. Y expresaremos esos 3 metros 45 centímetros en metros de la siguiente manera. Separaremos los metros, que son 3, o sea estos, de los centímetros utilizando el punto decimal. Y nos quedaría representado 3 metros 45 centímetros de la siguiente manera. Y lo leemos como 3 metros 45 centímetros. En el siguiente ejercicio nos piden que representemos en metros 7 metros 2 centímetros. Entonces, utilizando la tabla de las unidades de 3 casillas, escribiremos esa longitud que se nos está dando en la tabla. 7 metros 2 centímetros. Ojo acá, hay que tener cuidado con el cero. Niños, les pregunto, ¿dónde creen que vamos a escribir ese 2? Muy bien, excelente. Ahí lo tenemos que escribir. Tenemos representado ahí 7 metros 2 centímetros. Pero si queremos representar eso en metros, entonces lo haríamos de la siguiente manera. Separamos los metros de los centímetros con el punto decimal. Ojo, ojo, observen que después del punto va un 0, que sería el 0 que iría acá. Y luego viene el 2. Aquí tenemos representado entonces lo que son 7 metros 2 centímetros en metros. Y lo leemos 7 metros 2 centímetros. La Secretaría de Educación de Honduras, niños y niñas, los invita a seguir estudiando en casa y además que te laves las manos frecuentemente con agua y jabón y que uses la mascarilla correctamente. Les agradezco infinitamente su atención. Nos veremos pronto.